Acompañé a mi madre en su quimioterapia todos los días, pero cuando se recuperó me quitó de la foto familiar porque nunca fui parte de ellos. Acompañar a mi madre durante su tratamiento contra el cáncer no fue algo que planifiqué ni que decidiera por algún tipo de nobleza exagerada. No me desperté un día pensando que debía sacrificarme por ella, ni me vi como una especie de mártir desinteresada. La verdad fue mucho más simple, más cruda, era mi madre. Y cuando me llamó con esa voz temblorosa que apenas podía articular la palabra carcinoma, yo ya estaba buscando vuelos, reajustando mis horarios, pidiendo permisos en el trabajo y organizando mi vida alrededor de algo que no entendía del todo, pero que sabía que iba a cambiarlo todo. En ese momento no me pasó por la cabeza pensar cuánto me iba a costar física, emocional y financieramente, solo pensé que no podía dejarla sola. Vivíamos en distintos estados. Yo tenía mi vida en Colorado, un trabajo estable, un apartamento que apenas podía pagar y una rutina que me había costado años construir. Ella vivía en Arizona con su esposo y mis dos medios hermanos, en una casa que siempre sentí más ajena que familiar. Cuando era niña, esa casa era el lugar al que iba de vacaciones algunos veranos después del divorcio, un sitio donde todo parecía perfectamente calculado para recordarme que yo venía de otro lado. Mi madre había rehecho su vida con otra familia, y aunque nunca me lo dijo directamente, su actitud siempre fue clara, yo era la hija del error, la que arrastraba un pasado que ella quería olvidar. Aún así, cuando me llamó esa noche con el diagnóstico, no dudé ni un segundo. Tomé un vuelo esa misma semana y comencé una rutina que se volvió mi vida durante casi 8 meses. Cada lunes a las 4 de la mañana me despertaba con el estómago revuelto por la ansiedad y el café mal hecho. Caminaba hasta la parada más cercana con la maleta medio vacía, lo suficiente para 3 días, y tomaba el primer vuelo barato que encontraba hacia Phoenix. Al llegar, tomaba un Lyft hasta su casa, saludaba a su esposo, un tipo que jamás hizo esfuerzo alguno por ocultar que yo le estorbaba, y luego ayudaba a mi madre a vestirse, a cepillarse el pelo, a bajar las escaleras con cuidado. La metía en el auto con la manta que le gustaba para el frío de la clínica, le ponía su música suave de fondo, y manejaba hasta el centro oncológico, donde nos esperaban sillones duros, luces frías y el olor persistente a desinfectante barato. La quimioterapia es un infierno lento y silencioso. Hay algo profundamente injusto en ver cómo una persona se descompone delante de ti, no por culpa del cáncer, sino por los químicos que supuestamente van a salvarla. Mi madre, que solía ser una mujer altiva, obsesionada con mantener la compostura incluso cuando estaba en bata de hospital, empezó a encorvarse, a hablar en susurros, a perder el pelo en mechones que yo recogía con disimulo para que no los viera. En cada sesión, yo me sentaba a su lado durante horas, sosteniéndole la mano, leyendo en voz baja los capítulos de esos libros románticos que tanto le gustaban, o simplemente escuchando el pitido intermitente de las máquinas mientras su mirada se perdía en un punto muerto. Nunca falté. Jamás me quejé. Y lo hice a pesar de saber que, en el fondo, ella siempre me consideró como una hija de segunda categoría. Había perdido un ascenso importante por no estar disponible para una presentación clave, y mi jefa, aunque comprensiva al principio, empezó a presionarme sutilmente con frases como entiendo tu situación personal. Pero aquí todos tenemos responsabilidades. También perdí una buena cantidad de dinero, entre pasajes de avión, comidas rápidas en aeropuertos, Ubers y noches en moteles baratos cuando no podía quedarme en casa de ella. Porque su esposo decidía que el ambiente estaba muy cargado, mis ahorros se fueron por el drenaje sin que nadie me ofreciera jamás devolverme un solo centavo. Y aún así, cada lunes volvía, con los ojos enrojecidos del insomnio y las uñas mordidas de tanto estrés acumulado, convencida de que todo eso era lo correcto, de que ella algún día lo recordaría y entendería que, pese a todo, estuve ahí. Cuando finalmente los médicos confirmaron que el cáncer estaba en remisión, sentí que podía respirar. Mi madre recuperó un poco de su energía, volvió a teñirse el pelo y empezó a salir a caminar por las mañanas. Mis hermanos, quienes apenas aparecían cuando estaba peor, comenzaron a visitarla con frecuencia, trayéndole flores, haciendo publicaciones sentimentales en Instagram con fotos viejas y frases como no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo no dije nada.
Nunca esperé aplausos. Pero tampoco estaba preparada para lo que vino después. Un mes después de que le dieron el alta, mis hermanos organizaron una sesión de fotos familiares. Dijeron que era para celebrar su nueva vida, para marcar un nuevo comienzo, y que todos los que la habían apoyado debían estar presentes. Me mandaron un enlace de la invitación digital, lleno de emojis de corazones y frases cursis. Respondí con un sí automático, sin saber que nadie había contado conmigo realmente. El día de la sesión, tomé otro vuelo más, llegué con la misma ropa arrugada del viaje, sin tiempo siquiera de cambiarme, y al llegar al lugar, una especie de viñedo elegante en Sedona. Encontré a toda la familia posando como si fueran portada de revista, trajes en tonos pastel, sonrisas perfectamente ensayadas, una fotógrafa profesional acomodando a cada uno como piezas de porcelana. Me acerqué sin hacer ruido, sin querer interrumpir. Pensé que tal vez habían adelantado el horario, que simplemente fue un error logístico. Pero cuando mi madre me vio, frunció el ceño como si le hubieran arrojado agua fría. No hizo el más mínimo gesto de bienvenida. En cambio, se giró hacia la fotógrafa y dijo, en un tono que no se molestó en bajar, ¿podrías borrar cualquier foto donde haya salido ella? Esta es solo para la familia. La fotógrafa, claramente incómoda, solo asintió mientras miraba hacia otro lado. Me quedé ahí, de pie, sin saber si reír o llorar. Intenté decirle algo, explicarle que yo había estado ahí todo el tiempo, que lo hacía por ella. Pero lo único que dijo fue, te agradezco lo que hiciste, de verdad, pero esta foto es para la familia de verdad. Me fui sin decir una palabra más. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. La familia de verdad. No dolía porque no lo esperara. Dolía porque lo había intuido desde siempre, y aún así quise pensar que podía ganarme un lugar a fuerza de presencia, de sacrificio, de amor. Y ahí estaba la respuesta, clara como el cristal, no importaba cuánto hiciera. Para ellos, yo nunca había sido una de los suyos. Ni siquiera cuando fui la única que se quedó cuando todos los demás desaparecieron. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde aquella sesión de fotos y, aunque por fuera intentaba mantener la compostura, por dentro me sentía como si me hubieran arrancado de raíz de una tierra donde, pese a todo, todavía quería florecer. Me esforzaba por no pensar en lo sucedido, por enfocarme en el trabajo remoto que había conseguido apenas un mes antes de la remisión de mi madre, un empleo que me permitía aislarme en casa, apagar las cámaras en las reuniones y fingir normalidad desde la comodidad de una pantalla. Pero la herida seguía abierta, cada vez más infectada por el silencio. Nadie me escribió después de ese día. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni siquiera una tía o un primo para intentar suavizar lo que había sido, sin lugar a dudas, una humillación pública. Era como si hubieran tomado una decisión unánime de que ya no existía. Me borraron. Así, sin más. Como si todos aquellos meses de acompañarla en cada consulta, de recoger su vómito del asiento del auto, de mirar cómo se le caía el cabello y peinarle la peluca para que no notara las zonas calvas, hubiesen sido una alucinación compartida solo por mí. Una tarde cualquiera, mientras revisaba los reportes de inventario para la empresa y me preparaba un café recalentado en el microondas, recibí un correo con el nombre de mi padrastro en el remitente. Solo ver su nombre ya me generaba una especie de tensión involuntaria en la nuca. Abrí el mensaje con recelo, esperando cualquier cosa menos lo que realmente decía. En un tono increíblemente casual, casi como quien pregunta por el clima, me pedía que le enviara copia escaneada de todos los recibos médicos que había pagado durante el tratamiento de mi madre. Según él, ella estaba agradecida por todo y quería devolverme una parte, al menos algo simbólico, ahora que la aseguradora les había reembolsado ciertos copagos. Me detuve a releerlo varias veces, porque algo no cuadraba. ¿Desde cuándo necesitaban mis recibos para devolverme algo? Si realmente tuvieran la intención de hacerlo, podrían haberme preguntado cuánto gasté o incluso revisar las cuentas bancarias familiares donde sabían que yo había hecho depósitos. Pero no. Querían los recibos. Específicamente, los recibos donde figuraba mi nombre. Eso me sonó extraño. Aún así, respondí de forma breve, no es necesario.
No espero ningún reembolso. Pensé que eso sería todo. Unos días después, por pura casualidad, me encontré con una conocida que trabaja en una oficina estatal de asistencia social. Estábamos conversando sobre trámites burocráticos y, en medio de la charla, me mencionó, sin saber que tenía relación conmigo, un caso reciente que le había resultado sospechoso. Me dijo que había una familia en Phoenix que había recibido una subvención por cuidado de paciente oncológico y que, al revisar los documentos, notó que el supuesto cuidador registrado era un hombre joven que jamás había pisado la clínica. Le bastó con mencionarme el nombre del beneficiario para que mi estómago se apretara como si me hubieran golpeado directo en el vientre. Era mi hermano, Mark. Mi hermano, el mismo que no asistió a ni una sola sesión de quimio, el que se aparecía una vez al mes con flores marchitas y se tomaba selfies mientras mi madre dormía por los efectos de la morfina. Él era quien figuraba como cuidador oficial, con mi nombre tachado y con mis recibos incluidos en la solicitud. Lo que pedían por correo no era para reembolsarme, era para adjuntar pruebas falsas de gastos para seguir cobrando beneficios a mi costa. Esa noche no dormí. La rabia me tenía como si me hubieran inyectado cafeína en las venas. Recordé cada instante en que me habían hecho sentir ajena, cada mirada de desprecio, cada palabra que implicaba que yo era la extra, la invitada, la que no pertenecía del todo. Y sin embargo, cuando hubo que enfrentar la parte dura, cuando tocó levantarse temprano, lidiar con doctores, limpiar heridas, llevarla al baño, sostenerle el cabello mientras vomitaba, fui yo la que estuvo ahí. Nadie más. No sabía ni cómo funcionaba el portacat, ni cómo se llamaba el enfermero que siempre nos atendía, ni qué medicamento le provocaba más náuseas. Pero ahora, con mi esfuerzo, con mi dinero, con mi tiempo y mi salud emocional, estaban generando ganancias. Usando mis recibos como si fueran propios, colgándose del sacrificio que ellos mismos despreciaron para acceder a ayudas económicas que jamás habrían obtenido sin mí. Y no era solo el dinero. Era el simbolismo de todo eso. No solo me habían borrado de la foto. Me estaban borrando de la historia, apropiándose de mi lugar mientras me apuntaban con el dedo como si jamás hubiera estado ahí. En ese momento entendí que alejarme no era suficiente. Que callarme y enfocarme en rehacer mi vida tampoco lo sería. Porque lo que estaban haciendo iba más allá del dolor emocional, era un acto de traición consciente, frío y planificado. Así que tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que venía después. Empecé a recolectar pruebas. Facturas, correos, tickets de vuelo, extractos bancarios, capturas de mensajes de texto. No por nostalgia. No por revanchismo barato. Sino porque entendí que, si iban a jugar sucio, yo también iba a jugar. Pero lo haría mejor. Y esta vez, no habría foto familiar que pudiera sacarme de lo que venía. Actualización 2. Pasaron 7 meses desde aquella revelación, y cada uno de esos días los viví con una claridad brutal que no había sentido nunca antes. Había algo distinto en la forma en que me levantaba, en cómo organizaba mis tareas, en el modo casi quirúrgico, aunque no me guste usar esa palabra, con el que comencé a dividir mi vida en 2 bloques bien definidos. El pasado, donde me dejé usar y humillar en nombre de un afecto que solo iba en una dirección, y el presente, donde cada paso que daba era para recuperar no solo mi lugar, sino el control que me quitaron con esa frase. Con esa foto, con esa burla camuflada de indiferencia. Ya no me sentía herida. Me sentía despierta. Y lo más peligroso de una persona como yo no es cuando llora, sino cuando deja de hacerlo. El trabajo remoto que había conseguido meses atrás empezó a crecer. Era una startup de logística que operaba desde Denver, y por azares del destino, o tal vez una especie de justicia cósmica que ya empezaba a sentir de mi lado, la empresa levantó una ronda de inversión modesta. Lo suficiente para que comenzaran a pensar en expandir operaciones. En una de esas reuniones internas donde todos hablábamos por Zoom con cámaras apagadas y ropa deportiva, surgió la idea de abrir una sede física en Phoenix. Fue un comentario casual, un conocen a alguien en Arizona, lanzado al aire por uno de los socios. Yo no dije nada en ese momento, solo me limité a anotar cada palabra, pero esa misma noche no dormí, con la mente trabajando a toda velocidad.
hilando posibilidades que hasta ese día ni siquiera me había permitido imaginar. Empecé a construir algo que no existía, pero que ya veía con nitidez: un frente legal. Un escudo. Una estructura sólida desde donde operar sin que mi familia sospechara que todo formaba parte de un plan que los incluía como protagonistas, aunque ellos no supieran aún en qué papel. Usé parte de mis ahorros y contraté una asesoría legal modesta, pero eficiente, para registrar una LLC bajo un nombre que no sonara ni remotamente vinculado a mí, North Hill Apps. No puse mi nombre directo en los documentos iniciales, sino a través de un tercero de confianza que figuraba como agente registrado. El objetivo era claro desde el inicio: quería tener una empresa que pudiera operar legalmente en Arizona, con dirección propia, cuenta bancaria y capacidad para firmar contratos de arrendamiento o compra de bienes raíces. Nadie tenía que saber que detrás de esa fachada empresarial estaba yo. Poco después de registrar la LLC, comencé a buscar propiedades en Phoenix. No con la idea de comprar de inmediato, sino con la estrategia de arrendar con opción a compra. Eso me dio tiempo para moverme con más libertad y, sobre todo, para fijarme en una casa específica que, desde siempre, había sido una especie de símbolo emocional en mi vida: la antigua casa de mi infancia. La misma donde viví hasta los 7 años, antes de que mis padres se separaran, antes de que mi madre decidiera comenzar de cero con su nuevo esposo y sus nuevos hijos. Dejándome en otra ciudad con mi padre y con la sensación de haber sido simplemente la molestia que quedaba de un matrimonio mal terminado. Esa casa, que en su momento me negaron cuando pedí volver en mi adolescencia, y que más tarde se volvió el hogar de la verdadera familia, como alguna vez dijo mi madre sin notar que yo estaba en la sala. Ahora estaba en venta. Llamé al número de letrero de "se renta con opción de compra" que colgaba en el jardín delantero. Fingí ser una representante administrativa de North Hill Apps. Agendé una visita con la excusa de establecer un punto de distribución para entregas de última milla. Mencioné cosas como espacio de almacenamiento, tráfico accesible desde la enero de 17 y otras frases que aprendí de memoria para sonar legítima. El trato se cerró rápido. Firmé el contrato como apoderada legal de la empresa. La cláusula más importante era que, si los propietarios, mis propios padres, aunque ellos no sabían que era yo quien estaba detrás, dejaban de cubrir los impuestos de propiedad durante 2 años, la opción de compra se activaría automáticamente a favor de la empresa. Ellos, necesitados de liquidez y creyendo que se estaban aprovechando de una empresita emergente, aceptaron sin leer con detenimiento los términos. Me enviaron incluso un correo informal donde mi madre decía que al menos esta vez la casa servirá para algo útil. Lo leí una vez. Luego lo guardé en una carpeta llamada Memorias que Arden. Durante los meses siguientes, seguí pagando religiosamente la renta a través de la cuenta de North Hill. Fui arreglando la propiedad poco a poco, con reformas menores que no levantaran sospechas, pero que mejoraran su funcionalidad. El garaje se convirtió en un pequeño espacio de almacenaje con estanterías modulares. Las habitaciones que antes habían sido de mis hermanos ahora tenían escritorios, pizarras y sistemas de ventilación nuevos. Nadie de mi familia sospechaba que, cada vez que entraban a la casa a supervisar o a ver cómo iba todo, estaban caminando por lo que pronto dejaría de ser suyo. Mientras tanto, yo seguía acumulando pruebas. Hice solicitudes de registros públicos donde aparecían las transferencias de fondos de la subvención estatal, solicité copia del expediente médico de mi madre donde figuraban las personas autorizadas, yo entre ellas, y las fechas de cada tratamiento. Compilé mis tickets de avión, los movimientos bancarios de cada Uber que pagué desde y hacia la clínica, las capturas de mensajes donde me preguntaban cómo se sentía ella porque ni siquiera tenían el número del oncólogo. Todo estaba listo. Solo esperaba el momento exacto para cerrar la trampa. Y llegó. ¿Cómo sabía que ocurriría? Porque hay algo predecible en la forma en que mi familia lidia con la responsabilidad, la ignora. A los 11 meses del contrato, dejaron de pagar el impuesto a la propiedad. Al parecer, Mark había convencido a mi madre de que podía invertir mejor ese dinero en un nuevo negocio. Compraron un SUV carísimo, de esos que publican en redes con frases como fruto del esfuerzo y trabajando en silencio. No sabía si reírme o simplemente imprimir la factura del condado y enmarcarla.
Solo necesitaba que pasara otro año sin que cubrieran el impuesto y la casa sería legalmente mía. No con trampas. No con manipulación. Sino porque ellos mismos firmaron cada hoja. Porque subestimaron la inteligencia de alguien a quien habían entrenado toda la vida para resistir en silencio. No se lo dije a nadie. No hice publicaciones, no insinué nada en redes, no respondí a sus indirectas cuando me escribían preguntando si seguía trabajando en esa empresita tuya. Guardé cada emoción como si fuera un billete de alto valor. Y me limité a trabajar. A crecer. A documentarlo todo. Porque si algo había aprendido de aquella foto familiar de la que me borraron, era que a veces la mejor venganza no es gritar lo que vales, sino construir algo tan firme que obligue a los demás a mirarte desde abajo. Sin que puedas hacer nada por ellos cuando, por primera vez, necesiten que tú les des la mano. Actualización 3. 1 año y 2 meses después de que firmaran el contrato con North Hill Labs sin leerlo con la atención que debían, el mundo que habían construido sobre apariencias. Manipulación y arrogancia empezó a desmoronarse frente a ellos sin que yo tuviera que mover un solo dedo. No se trató de un derrumbe abrupto ni de una crisis que estallara de la noche a la mañana. Fue más bien como ver una estructura vieja irse resquebrajando en cámara lenta, revelando poco a poco todas las grietas que habían intentado tapar durante años con sonrisas, frases vacías y publicaciones familiares. Y esta vez, la diferencia era que yo ya no estaba del otro lado intentando tapar agujeros o defenderlos de las consecuencias de sus decisiones. Estaba mirando desde arriba, desde el lugar donde por fin me había construido algo propio, algo que no podían tocar ni ensuciar. Todo empezó con una llamada inesperada, un martes por la tarde, mientras terminaba de revisar unos reportes de desempeño de los nuevos repartidores de la zona. El número no estaba guardado en mis contactos, pero reconocí el prefijo de inmediato. Lo dejé sonar una vez. Luego otra. Y otra más. Al cuarto intento, lo contesté. Era mi madre. Su voz ya no sonaba firme ni altiva. Tampoco tenía ese tono condescendiente que usaba siempre que quería hablarme como si yo fuera una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo. Esa tarde, su voz era la de alguien que se está ahogando, apenas sostenida por un hilo delgado que parecía a punto de romperse. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente, que había cosas de las que necesitábamos hablar en persona. Yo sabía exactamente a qué se refería, pero fingí sorpresa, mantuve la cortesía básica y accedí a vernos. Le propuse reunirnos en una notaría del centro de Phoenix, un sitio neutral, público, donde ella no pudiera intentar desviar el tema hacia el sentimentalismo o una conversación vaga sobre cómo recuperar el lazo familiar. Al llegar, la notaria ya nos esperaba en una sala de juntas. Era una mujer mayor, de acento sureño, que parecía estar más interesada en su sudoku que en el drama que se respiraba en ese cuarto. Mi madre entró acompañada de Mark, quien ahora tenía la mirada apagada, el rostro mucho más delgado, como si la derrota le hubiera restado volumen en todos los sentidos. Ya no llevaba sus relojes brillantes ni sus zapatos importados. Vestía una camisa arrugada y unos pantalones que claramente no le quedaban. Supe en ese instante que estaban desesperados. Me lo confirmaron con las primeras palabras que salieron de su boca, necesitaban un préstamo, algo que los ayudara a mantenerse a flote mientras resolvían un par de problemas. Mi madre no entró en detalles, pero yo ya conocía toda la historia, el negocio en el que Mark había invertido era un fiasco, el SUV fue embargado por falta de pagos. Y los fondos que recibieron por la ayuda estatal de cuidado se habían esfumado en menos de un año. Lo que no sabían era que yo había rastreado todo eso antes de sentarme frente a ellos. Respiré hondo, y sin dejar espacio a rodeos, puse sobre la mesa una carpeta de archivo con cada documento relevante, los registros de pagos atrasados del impuesto a la propiedad. La copia del contrato con la cláusula de opción de compra resaltada en amarillo, los recibos que demostraban que la empresa había cubierto los gastos de mantenimiento. Los registros públicos que mostraban la ausencia de cualquier intento por ponerse al día con sus obligaciones. Les expliqué que, desde el punto de vista legal, la opción de compra ya estaba activada y que, para efectos prácticos, la casa ya no les pertenecía. No gritaban. No suplicaban.
Se quedaron en silencio, como si intentaran entender si lo que acababan de escuchar era real o una especie de broma de mal gusto. Mi madre, por primera vez en mi vida, no supo qué decirme. No hubo discurso, no hubo defensa, no hubo excusas. Solo bajó la mirada y se quedó mirando sus propias manos como si esperara encontrar en ellas alguna respuesta. Mark, en cambio, intentó hablar. Me preguntó si no había otra forma, si no podía darles algo de tiempo, si no podía mostrar algo de empatía por la familia que me crió. Esa última frase fue lo que encendió la mecha. Le respondí sin levantar la voz, pero con cada palabra afilada como una navaja, les recordé que no me criaron, que me toleraron por obligación y que cada uno de esos años de silencios, desplantes, burlas y exclusión me habían enseñado a no esperar absolutamente nada de ellos. Les dije que esta era la primera vez en mi vida en que sentía que estaba donde debía estar y que no pensaba renunciar a eso solo para que ellos siguieran fingiendo una estabilidad que jamás construyeron. Al terminar, entregué a la notaria el documento que oficializaba la compra bajo los términos acordados. Ella, sin cambiar su expresión ni su postura, les indicó que firmaran. Lo hicieron. Con la misma mano que años antes había firmado permisos escolares ignorados, tarjetas de cumpleaños vacías y acuerdos familiares donde siempre quedaba claro que yo era la otra. Salí de esa oficina con las llaves de la casa en la mano, sintiendo que el aire tenía otro peso. No era alegría. No era euforia. Era algo más profundo, la certeza de que todo ese dolor, toda esa rabia, cada vuelo a las 4 de la mañana, cada madrugada durmiendo en el suelo del aeropuerto, cada lágrima contenida en una sala de hospital, habían servido para construir el cimiento exacto de ese momento. Nadie me regaló nada. Nadie me pidió perdón. Y sin embargo, había logrado ponerlos frente al espejo de sus propias decisiones. Tenía la casa. Tenía los papeles. Tenía el control. Esa noche me quedé ahí. No llevé maletas. No llevé ropa. Solo las llaves y un colchón inflable que tiré en la que alguna vez fue mi habitación. Me acosté con las luces apagadas, con el aire acondicionado encendido a tope, sintiendo el zumbido constante del motor y el leve crujido del plástico bajo mi espalda. Me quedé horas mirando el techo sin dormir, pero por primera vez en años, no era por ansiedad ni insomnio. Era por paz. Porque después de tanto, había recuperado algo que no se puede comprar ni forzar, el poder de escribir mi propia historia, sin pedir permiso, sin esperar ser incluida en una foto que ya no me interesaba. Actualización 4. Pasaron 18 meses desde aquella firma en la notaría y, aunque la transición no fue de un día para otro, cada semana que pasaba me sentía más firme sobre los cimientos que había logrado construir. No fue sencillo convertir esa casa, que durante años representó rechazo, frialdad y una infancia segmentada, en un espacio funcional, operativo, rentable. Pero lo hice. A puro esfuerzo, tomando decisiones con una cabeza que ya no funcionaba desde la necesidad de pertenecer, sino desde la convicción de que era capaz de armar algo real sin esperar validación de nadie. La transformación de la casa no fue solo física, sino simbólica. Cada rincón que modifiqué fue una forma de reescribir lo que esa casa significaba para mí. Cambié el color de las paredes, tiré abajo el porche que Mark había mandado a construir con materiales baratos solo para mostrar estatus. Y derribé el cobertizo del fondo que alguna vez sirvió como su sala de juegos cuando él se creía el rey del vecindario. En su lugar, construí un pequeño almacén bien organizado, con estanterías industriales, cámaras de seguridad y un sistema de control digital para el inventario rotativo. Con la red de contactos que ya había armado gracias a mi trabajo, empecé a usar el espacio como un mini hub logístico para entregas en la zona metropolitana de Phoenix. Nada demasiado ambicioso al principio. Un par de conductores autónomos con sus propias vans, algunos contratos con comercios locales que necesitaban despachar productos en el mismo día. Y una alianza informal con una compañía de e-commerce que buscaba subcontratar entregas de última milla sin tener que construir infraestructura propia. Todo fue creciendo sin que yo lo forzara. Había algo orgánico en el proceso, algo que respondía, creo yo, a que por primera vez en mi vida no estaba tratando de probarle nada a nadie.
Solo estaba trabajando con la mente clara, con el dolor procesado, y con una determinación que no venía del resentimiento, sino de la certeza. Durante ese tiempo, mi familia no dejó de dar señales. No eran mensajes constantes ni llamadas directas, sino pequeños intentos torpes de manipulación emocional. Mi madre me escribió 3 veces. La primera fue un correo donde decía que le gustaría visitar la casa para recordar viejos tiempos y que quizás podríamos hablar como adultas. Lo ignoré. La segunda fue una carta manuscrita que encontré metida debajo de la puerta del hub, donde me decía que ojalá el resentimiento no te vuelva tan fría como tu padre. Como si todo esto hubiera sido consecuencia de una herencia emocional inevitable y no de sus propias acciones. Esa también la guardé, pero no respondí. La tercera fue un mensaje por WhatsApp, de madrugada, donde solo puso, no sé cómo llegamos a esto. Esa frase, tan vaga, tan cobarde, me confirmó que no había ningún intento real de entender lo que pasó, solo el deseo de que yo volviera a actuar como siempre lo hice, minimizando, entendiendo, perdonando. Pero ya no. La respuesta más clara la di de otra forma. Una tarde, después de que el hub ya llevaba 6 meses operando con eficiencia y las finanzas estaban en orden, decidí que era hora de enfrentar el último símbolo de todo lo que me había dolido en esa historia. La famosa foto familiar. Aquella en la que me borraron sin remordimiento. Conseguí una copia digital a través de un contacto que trabajaba con la fotógrafa original. Le pagué para que me enviara todas las tomas crudas, incluyendo aquellas que no fueron seleccionadas. Revisarlas fue como volver a ese momento con una cámara lenta brutal. En varias fotos se me ve de fondo, borrosa, cruzando el marco con una cara de confusión, de desconcierto, con el gesto de alguien que intenta entender por qué no la están esperando. En una, incluso, aparezco mirando directamente al lente, justo antes de que mi madre le pidiera a la fotógrafa que me borrara. Esa imagen, particularmente, me atravesó. Mandé imprimir esa foto en tamaño gigante. No la edité. No le quité nada. La imagen entera, con mi rostro en el borde, como un fantasma mal encuadrado, fue colocada en la recepción del hub, justo en la entrada principal, donde todos los conductores y proveedores tenían que pasar cada mañana. Debajo, en una placa metálica, grabé una frase que se me ocurrió mientras colocaba los marcos: el peor error no es ser invisible. Es subestimar al que sí estuvo. Nadie entendía del todo el significado de esa imagen, pero no necesitaban hacerlo. Era mi manera de cerrar el círculo. De enfrentar la versión distorsionada de esa familia con la versión real que me tocó vivir. Y cada vez que alguien preguntaba por la historia detrás de la foto, simplemente respondía que era un recordatorio personal. Con el tiempo, los conductores, la mayoría de ellos hombres jóvenes y mujeres madres solteras, empezaron a verme como algo más que la jefa. Se volvió una especie de red humana, donde cada uno compartía sus propias historias de exclusión, abandono o injusticia familiar. Una mañana, una de ellas, Samantha, me dijo que esa foto le recordaba que no tenía que esperar que su madre cambiara para poder seguir adelante. Me abrazó sin decir mucho más, y en ese momento supe que había convertido todo ese odio, toda esa tristeza, en algo útil. No para los demás. Para mí. Mientras tanto, mi madre vivía con una tía en Tempe. El SUV que tanto alardeaban fue subastado por falta de pago. Mark estaba trabajando en una tienda de autopartes, irónicamente como asistente de uno de los conductores que había pasado por nuestro hub. Y mi padrastro, según me enteré por terceros, había empezado a decir que la casa se perdió por un error legal y que una empresa los había estafado. Ni siquiera en la derrota eran capaces de asumir que habían firmado todo con plena conciencia, confiando en que yo nunca tendría el coraje de usar sus propias herramientas contra ellos. No los busqué. No les respondí. Me limité a seguir creciendo, a seguir armando algo que por fin sentía mío. El hub se expandió. Alquilamos un segundo punto de operación en el lado oeste de la ciudad. Empezamos a trabajar con pequeños negocios latinos que no tenían acceso a distribución propia. Y aunque muchos me insistieron en que debía dejar atrás a mi familia, que debía superarlo, la verdad es que no quería olvidarlo. No porque guardara rencor,
sino porque quería recordar que a veces la venganza más sólida no es la que destruye, sino la que transforma cada golpe recibido en una piedra firme para construir algo mejor. Y yo, por primera vez, estaba construyendo con cimientos que no se movían. Actualización final. Pasaron 2 años y medio desde aquella firma en la notaría, y aunque el mundo parecía avanzar como si nada hubiese pasado, dentro de mí seguía latiendo la memoria viva de cada momento que me llevó hasta aquí. La vida ya no giraba en torno a ellos, y sin embargo, la herida no desapareció del todo. No porque no pudiera seguir adelante, sino porque no quise borrarla. Hay cicatrices que no se deben maquillar. Algunas se convierten en brújulas. Otras, en advertencias. Y la mía, esa que me marcó desde que escuché a mi madre decir que la foto era para la familia de verdad, se convirtió en el punto exacto desde donde construí una versión de mí que ya no pedía sitio en la mesa. Porque ahora era yo quien mandaba a hacer las sillas. El hub logístico ya no era solo un proyecto con potencial. Era una estructura consolidada. Teníamos más de 20 empleados entre conductores, personal de bodega, equipo administrativo y coordinadores de ruta. La sede original, la casa de mi infancia, esa misma que durante años fue símbolo de exclusión, se había transformado por completo. Tenía un sistema automatizado de gestión, un comedor comunitario para el equipo. Horarios rotativos con seguro médico para los trabajadores a tiempo completo y hasta una sala de descanso que habilitamos con sillones reciclados y libros donados por pequeñas bibliotecas barriales. Lo había convertido en algo más grande que yo, más grande que mi venganza. Era, sin duda, un espacio de trabajo, pero también una declaración, que no se necesitan hacer en una familia perfecta para crear algo digno. Solo se necesita decisión, dolor procesado, y una voluntad imposible de quebrar. Fue en ese contexto, cuando todo marchaba de forma estable, cuando me sentía cómoda con mi vida y ya no pensaba en ellos todos los días, que mi madre volvió a aparecer. No fue con drama ni con lágrimas. No hubo cartas ni mensajes desde la sombra. Simplemente llamó al número de la empresa, habló con una de las asistentes y pidió una cita formal conmigo, dejando en claro que esta vez no venía como madre ni como figura sentimental, sino como una persona más que necesitaba resolver un asunto. Dudé. Parte de mí sintió que no debía abrirle la puerta. No por venganza, sino porque ya no tenía nada que decirle. Pero la otra parte, la que había soportado cada desplante en silencio, sabía que el cierre no siempre llega de la manera que uno espera. Acepté. La cité un jueves por la mañana, en la sala de reuniones del hub, esa que habíamos decorado con pizarras blancas, jarras de café filtrado, y cortinas grises que dejaban pasar apenas lo justo de luz para no cegar. Entró vestida con una blusa que ya le había visto años atrás, el cabello más corto y sin maquillaje, como si ya no le importara fingir nada. La acompañaba otra mujer, una asistente legal que parecía más incómoda que otra cosa. La conversación comenzó de forma tensa. Me explicó que necesitaba encontrar un lugar donde vivir, que ya no podía sostenerse con la tía con la que se había mudado, que la pensión de mi padrastro era insuficiente, y que Mark había desaparecido de la ciudad hacía meses sin dejar dirección. Me dijo que no quería limosnas, que solo pedía una oportunidad para rehacer algo. La escuché sin interrumpirla. Cada palabra sonaba ensayada, como si la hubiese practicado frente al espejo con la esperanza de que esta vez funcionara. Cuando terminó, respiré hondo y saqué un sobre que había preparado la noche anterior. En su interior había 3 documentos. El primero era un informe con todas las facturas de su tratamiento oncológico, subrayadas en amarillo donde aparecía mi nombre, mis cuentas, mis pagos. El segundo era un acuerdo de alquiler simbólico, una de las habitaciones del segundo piso podía ser suya, a cambio de un monto casi simbólico. Más el compromiso de asistir a terapia familiar una vez por semana durante 6 meses. La tercera era una declaración jurada que debía firmar, reconociendo públicamente que yo había sido la persona que la acompañó durante todo el proceso de su enfermedad. Y que los fondos que su familia recibió en su momento fueron adjudicados de forma fraudulenta, basándose en información falsa que excluyó de forma deliberada a la verdadera cuidadora. Le dejé claro que no buscaba su afecto ni su perdón.
Solo buscaba que se hiciera cargo, por primera vez, de los actos que tanto daño me causaron. Ella no firmó. Al menos no en ese momento. Se levantó, me miró con los ojos húmedos, y me dijo que no creía merecer algo así después de todo lo vivido. Yo le respondí que, precisamente por todo lo vivido, esa era la única forma de cerrar el ciclo. Se fue sin decir más. No volví a saber de ella durante semanas. Luego, un domingo en la noche, Mark irrumpió en la propiedad. Entró gritando, insultando, exigiendo la mansión de su infancia, diciendo que todo esto era suyo por derecho, que yo no tenía alma, que lo que había hecho era robarle la historia a su familia. No alcancé a responderle. Uno de los conductores, que estaba terminando su turno, activó el protocolo de seguridad. La policía llegó en minutos. Fue detenido por allanamiento, intento de agresión y amenazas. Nunca había visto su rostro tan desencajado. Gritaba mientras lo esposaban, diciendo que yo no era nadie y que mamá estaba enferma otra vez y todo era culpa mía. Esa noche, después de que el patrullero se lo llevó, me senté sola en la recepción, frente a la foto gigante donde aparezco como una figura borrosa, en el margen, mirando una escena donde nunca me permitieron estar. La observé por minutos, hasta que entendí que ya no me representaba. Al día siguiente la retiré. En su lugar coloqué otra imagen. Esta vez, una que mandamos tomar con el equipo completo. Yo al centro, con mis empleados a los lados, todos uniformados con la camiseta gris del hub, algunos cargando cajas, otros riendo en medio del caos del día. Encima, una nueva placa, familia es quien se queda cuando ya no queda nada. No lo hice para ellos. Lo hice para mí. Porque después de todo, entendí que el amor no es lo que se grita en voz alta ni lo que se muestra en una foto bonita. Es lo que se hace cuando nadie mira, cuando todo duele, cuando no queda fuerza pero igual uno se queda. Y yo, contra todo, me quedé. Con ellos, sin ellos, por mí. Y no cambiaría ni un solo paso del camino que me trajo hasta aquí.